¿Cómo se ve un cuerpo saludable? Esa es la pregunta que nos une hoy. Mi nombre es Eliana Yepes, soy nutricionista y en nombre de la Dirección de Bienestar Institucional les doy la bienvenida a esta sesión diseñada exclusivamente para los estudiantes de la U virtual. Yo sé que ustedes nos acompañan por medio de una forma un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en presencialidad, pero quiero que sepan que todos los servicios de bienestar están disponibles para ustedes también de manera virtual y eso incluye los de salud. Por eso, hoy vamos a hacer este taller y al final quienes estén interesados en atención nutricional individual encontrarán la información para poder acceder a ella por medio de las plataformas virtuales del ITM. Así que empecemos. ¿Cómo se ve la salud? Nosotros podemos definir a ciencia cierta cómo un cuerpo se ve saludable o cómo no es saludable solamente con mirarlo. Incluso como profesionales podemos decir con algunos rasgos, esta persona está enferma o no lo está. La sociedad se ha encargado de que múltiples imágenes lleguen a nosotros, todas con una ambición muy importante, muy parecida a la perfección, porque la belleza va unada a este concepto de limpieza, de perfección, de armonía, y hoy vamos a ver realmente cómo se ve un cuerpo saludable. Pero para empezar, quiero contarles una historia. En esta pantalla estamos viendo dos glúteos femeninos completamente diferentes. Uno de ellos muy tonificado, el ideal que nos venden en todas las redes sociales y los comerciales de belleza. El otro un poco más lo que consideramos real, o común por decirlo menos. Pero todo esto tiene un fondo muy especial. Y es que la celulitis es uno de los ejemplos de cómo el comercio se ha encargado de volver algo tan normal como tener uñas, como tener cabello, como tener piel o como tener dedos en una cosa casi patológica. Porque resulta que la celulitis, la primera definición aparece por allá cerca de 1830 en un diccionario médico francés y nos dicen que es la inflamación de algunas capas internas de la piel. A hoy todavía entendemos como celulitis este mismo término y normalmente esta enfermedad es ocasionada por una infección viral. Es aguda y tiene tratamiento. Puede ser viral o bacteriana porque puede tratar solamente la sintomatología o se puede intervenir también con algunos antibióticos, pero no tiene nada que ver con esta condición que estamos viendo. Esta condición que estamos viendo y a la que hoy le llamamos celulitis también, gracias a todo el auge de la belleza, cogió fuerza en el mundo porque a partir de esa definición de inflamación, que es una palabra que al día de hoy sigue utilizándose para vendernos productos de forma masiva y de forma muy inconsciente, empezaron a decir, este tejido no nos gusta como se ve. Y alguien que tenía una revista de belleza simplemente salió a decir un día que eso era una lacra y que había que hacer una guerra básicamente contra esa textura porque era una inflamación ocasionada por utilizar cosas muy apretadas por encima de la cintura. Esto lo que hacía, según esa persona, era hacer que se acumulara un líquido en las piernas, principalmente en la parte superior, que se parecía más a la orina que a la sangre y que eran restos de toxinas y grasa acumulada que no se podían mover. Hasta que más o menos en 1933 esa información llega a Estados Unidos y en la revista Vogue, más o menos 30 años más tarde, se empieza a hablar de que la celulitis es algo contra lo que hay que luchar y hay que erradicarlo como sea. Pero lo peor es que no quita con ejercicio. Entonces las personas empiezan a preocuparse y empiezan a diseñar productos específicos para quitar esto tan horrible. El problema es que antes de 1800 nadie se preguntaba por qué todas las mujeres tenían la misma textura en la piel y esto se ha vuelto una obsesión. Y como les explicaba, tener celulitis es tan natural como tener cualquier parte del cuerpo, porque resulta que la celulitis aparece principalmente en las mujeres a causa de la forma de su tejido conectivo. El tejido conectivo es una capa que se encuentra entre la piel y los músculos y en la que se almacena parte del tejido graso. Como es una capa en la que pueden crecer en medio algunos tejidos, esta capa está en las mujeres atada en sus dos partes por fibras verticales, es decir, por fibras que vienen perpendiculares a la piel, como podemos verlo en la imagen que tenemos aquí en pantalla. Tenemos entonces este como el tejido conectivo de la mujer. El tejido conectivo del hombre está un poquito diferente formado y está atado por fibras entrecruzadas.
lo que hace que si tenemos grasa en esta parte de ese tejido conectivo, se separen mucho menos esas capas. Lo que hace es que sea mucho más uniforme, porque la fuerza ejercida por una tracción en X es mucho más uniforme que solo por temas verticales. Cuando nosotros almacenamos mucha grasa dentro de este tejido conectivo, esas fibras verticales empiezan a alterar no solo su forma, porque empiezan a expandirse en diferentes ángulos, sino que también la tracción que hacen de estas dos capas empieza a ser no uniforme y se generan huequitos donde está la fibra y bultitos donde no está. Por eso es que aparece la celulitis en las mujeres, a causa de la disposición del tejido conectivo, con un agravante, y es que el porcentaje de grasa en las mujeres de manera saludable debe ser algo superior al de los hombres, por la capacidad de fertilidad que tenemos nosotras. Estos dos chicos que tenemos en pantalla. Y quiero que ustedes reflexionen en casa. ¿Este chico de la izquierda luce saludable o este chico de la derecha luce saludable? ¿Qué consideran ustedes que es salud? Ahora bien, vamos con un ejemplo femenino. Este cuerpo femenino de la izquierda, ¿consideran ustedes que tiene características saludables o consideran que puede ser un poco más saludable este cuerpo de la derecha? Vamos a apreciar las imágenes y vamos a considerar por qué puede estar en este momento esa condición. En este momento les estoy mostrando cómo se ven los cuerpos de personas del género femenino que tienen prácticas de disciplinas deportivas y en todas han sido campeonas mundiales. Ellas fueron campeonas olímpicas de cada una de las disciplinas que representan. Miremos la variedad de cuerpos que encontramos, donde vemos alturas diferentes, pero además encontramos con texturas muy distintas de personas supremamente delgadas y personas mucho más voluminosas y gruesas. ¿Quién de ellas es saludable, considerando que todas son deportistas de alto rendimiento? Y hagamos este ejercicio con los hombres. Todos ellos son jugadores de uno de los equipos de la NLF. ¿Será que este jugador que puede tener un porcentaje de grasa superior al de sus compañeros es más o menos saludable a ellos? O ellos por tener un poco menos de grasa, como este hombre que se ve muy magro, con unos músculos muy bien marcados, es mucho más sano que el resto de sus compañeros. O quizás este hombre que es un poco más promedio y más parecido a lo que encontramos en el general de la gente, tiene un poco más de salud que el resto de ellos. Para nosotros poder hablar de salud, tenemos que empezar a hablar de los componentes percibidos, porque la salud es una definición que se construye basándonos en muchos criterios. El primero de ellos son estos componentes, donde hablamos de simetría, en donde inconscientemente pensamos que una persona que tiene lados más simétricos puede ser más saludable. Una persona que, por ejemplo, en su rostro tiene grandes diferencias de simetría es considerada como una persona no sana de una manera mucho más general. El volumen también está asociado a esto. Cuando vemos una persona muy musculosa, muy alta, muy tonificada, empezamos a inconscientemente pensar que son más saludables. Y esta asociación del volumen tiene mucho que ver también con la abundancia, porque todavía se conserva en gran parte del mundo, en las culturas, que si yo veo una persona que es muy delgada, que es poco abundante, entonces tengo una persona que es desnutrida o que tiene hambre o que está enferma, así como una persona un poco más voluminosa, un poco más grande, un poco más rolliza, suele ser considerada mucho más sana porque tiene abundancia en su casa que le permite tener esa contextura. Entonces aquí también estamos hablando desde lo económico. El tema de la fertilidad. Una mujer de caderas un poco más anchas inconscientemente es percibida de forma instintiva por los hombres como más fértil y eso suele hacer que tenga una connotación de belleza y de salud mucho más anclada en su cuerpo.
el equilibrio. Como veíamos también con la simetría, un cuerpo equilibrado suele tener un poco más de connotación de salud que un cuerpo, perdón, que no tiene tanta armonía. Asimismo, la fuerza siempre ha sido considerada como un indicador de salud en sí mismo. Están los componentes biológicos, genéticos, químicos y culturales. Estos componentes biológicos que nos hablan de salud, nos hablan mucho acerca de cómo nos percibimos desde la parte simplemente del cuerpo. Es decir, no tenemos nada patológico, nuestro cuerpo funciona bien, nuestros órganos hacen su labor, entonces estamos sanos. Desde el componente genético, si tenemos malformaciones, si tenemos condiciones que se deban a esta condición, también hablamos de una afectación a la salud. En la parte química, las feromonas, cómo nos percibimos también entre nosotros, puede alterar esa percepción de salud y como lo veíamos antes, componentes culturales. Pero hay un principio y es que todos estos componentes definitivamente y desde el origen biológico están diseñados para la supervivencia y la preservación de la especie. Por eso les hablo de que mucha parte de ellos son mecanismos inconscientes, porque ellos tienen que ver, es más, con la parte instintiva y cómo nos identificamos para poder sobrevivir y preservarnos en el tiempo. Vamos entonces a mirar desde la construcción de definición de salud a considerar algunos aspectos. Lo primero es que es individual. Yo me siento saludable con respecto a lo que conozco y a lo que espero. Si yo soy una persona que en mi caso nunca he tenido una visión óptima, digamos que ver bien para mí no está dentro del panorama de afectación de salud, porque me he acostumbrado a vivir con mi condición. Yo siento que mi salud se afecta cuando tengo un dolor, cuando no puedo hacer las cosas de manera cotidiana, de manera fluida. Entonces ahí empiezo a alterar de manera individual esa percepción de salud. Es subjetiva. Para continuar con mi ejemplo, yo puedo tener una enfermedad en mis ojos, pero como me acostumbré a vivir con ella y tengo algo que medianamente me ayuda a corregirlo, puedo hacer mis cosas de manera cotidiana sin problema, empiezo a tener entonces una, digamos, definición diferente y eso hace que sea subjetiva. Y es confirmatoria, porque a ninguno le gusta sentirse enfermo, pero además porque a ninguno le gusta sentir cosas diferentes a las que su cerebro ya tiene certeza. Entonces, si yo me considero una persona enferma, todo el tiempo voy a tener algo que me enferme. Pero si yo me considero una persona sana, mi cuerpo todo el tiempo va a querer confirmarle al cerebro esa afirmación que tiene. De aquí entonces pasamos a 4 dimensiones, donde consideramos que hay salud física, mental, emocional y social. Si yo hablo de salud en general, yo podría decir que siento que mi vida es perfecta. Y escúchese bien, el siento, porque como veíamos, es una concepción individual y subjetiva. Pero si yo empiezo a desglosar ítem por ítem, puedo decir que sí, vivo estresada, que a veces estoy triste, que a veces me cuesta llevar las cosas de manera adecuada todos los días, pero que yo no tengo ningún dolor físico. Entonces, eso hace que yo tenga una afectación probablemente de salud mental, pero solo me esté concentrando en la salud como la parte física. La parte emocional también es supremamente importante, ya que entre la salud mental y la salud emocional encontramos condiciones que afectan la parte física. Y se nos olvida muchas veces la salud social, porque los humanos somos seres sociales y gran parte de nuestras interacciones sociales, incluyendo el contacto físico, tiene que ver mucho en cómo nuestro cuerpo reacciona, incluso en la producción de hormonas. En esta definición también afectan la concepción de la ciencia, los medios de comunicación y las redes sociales y definitivamente la cultura y la ancestralidad. Como hablábamos ahorita, una persona sana hace muchos años era una persona gordita, rosada, con mucho cabello, cabello brillante y que era supremamente activa. Ahora quizá esa definición de salud en nuestra cultura ha cambiado un poco. Algo fundamental desde la cultura y es el tema de la publicidad, porque a mayor intensidad y agresividad en la publicidad, más debemos cuestionar su funcionalidad. Citando, por ejemplo, el tema de la celulitis que vimos al principio.
Todas estas cremas, todos estos productos tienen publicidades supremamente agresivas para obtener ventas, donde te hablan de cifras, de que las personas vieron mejorías, de que sí se puede quitar, de que todo se quita en 30 días, cuando en la salud se requieren procesos largos y permanentes para poder hacer cambios significativos. Pero además, como estamos no solamente en la sociedad del consumo, sino de la prisa, este tipo de cosas con la publicidad hay que cogerlas con pinzas. Toda publicidad va dirigida siempre a la venta. Los beneficios siempre van a ser subjetivos, van a ser antinaturales o van a ser soluciones a síntomas inducidos, como en este caso. O por ejemplo, cuando a ustedes les dicen, es que usted está cansado de los pies, le duelen, necesita un alivio para su día a día, entonces compre este producto que le va a quitar el dolor. Probablemente si el consejo fuera, haga un poco más de actividad física y enfóquese en la flexibilidad, vamos a obtener resultados mucho más significativos porque ya ni siquiera nos vamos a cansar, ya ni siquiera nos va a doler las actividades cotidianas, que además ese dolor normalmente se debe al sedentarismo. Pero con tal de vendernos, siempre nos van a vender beneficios subjetivos y la mayoría de las veces inventados. Aquí tenemos que tener en cuenta, como les decía ahorita, tiempos coherentes. Si nosotros tenemos 30 años, no debemos de darle menos de un mes por año de vida al cuerpo para que haga un cambio significativo. No vamos a contarlo en 30 días, vamos a contarlo en 30 meses, porque vamos a darle por lo menos un mes por cada año que yo he vivido a mi cuerpo para que pueda regenerarse. Si yo a ustedes les digo que todo lo que vamos a ver en una carrera de 5 años se los voy a dar en 5 meses, ¿ustedes creen que aprenderían lo mismo? Probablemente no. Y es porque vamos a tener demasiado conocimiento expuesto y no vamos a tener el tiempo para poder procesarlo. Eso mismo pasa con nuestro cuerpo. Por eso hay que considerar siempre que hay que tener procesos adecuados y fundamentalmente una conexión perfecta con nuestro cuerpo, porque no podemos permitir que todo el tiempo nos estén dando información desde afuera que nos haga generar creencias, que terminemos somatizando en lugar de habitar conscientemente el cuerpo que tenemos y darle desde afuera lo que se necesita o lo que se le ofrece en ese instante. Por eso y para entrar en materia, vamos a empezar a ver cómo se ve un cuerpo saludable. Para empezar, un cuerpo saludable tiene todos estos sistemas que estamos viendo acá. Tenemos un sistema linfático que se encarga de depurar todas las toxinas de las cosas que quedan del metabolismo y que tenemos como consecuencia. Acompañado de este, tenemos el sistema circulatorio, un sistema que se encarga de transportar no solo las sustancias de desecho que van al sistema linfático, sino todas las sustancias que aprovechamos como nutrientes, oxígeno, proteínas, vitaminas, minerales y demás cosas supremamente útiles para el cuerpo. Tenemos también un sistema digestivo, gracias al cual llegan todos los nutrientes de los alimentos a nuestro organismo y que aquí fundamentalmente empezamos por la boca, que es la primera parte, porque el sistema digestivo es un tubo blandito y vacío con el cual aprovechamos los nutrientes. Por eso tenemos casi una licuadora perfecta con el órgano más duro del cuerpo humano, el órgano más móvil del cuerpo humano, que es la lengua, que tiene 8 músculos, y tenemos una fábrica de líquido que son las glándulas salivales. Esto en conjunto forma una licuadora para hacer una masa homogénea y perfecta que no nos ahogue y de la cual podamos aprovechar todo su contenido alimentario y nutricional. Tenemos un sistema respiratorio que nos va a llenar de oxígeno para poder funcionar. Sin aire no funcionamos y tenemos que empezar a respirar mucho mejor. Aprender a respirar de forma pausada y calmada va a tener grandes consecuencias en el manejo de nuestras emociones y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Tenemos un sistema esquelético maravilloso que es el sostén de nuestro cuerpo. Y tenemos un sistema muscular que no solo ayuda a movernos, sino que también funciona como órgano de sostén y además es un órgano endocrino, porque gracias al músculo podemos controlar enfermedades como la hipertensión, la diabetes. Principalmente para prevenirla tenemos que tener una buena masa muscular, sin contar que es un seguro de vida, porque los músculos nos garantizan independencia, nos garantizan funcionalidad, que cuando lleguemos a muy viejitos podamos seguirnos moviendo como si estuviéramos jóvenes gracias a que tenemos buena masa muscular.
Y finalmente, la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo humano y que nos da un poco la apariencia que tenemos, con estructuras supremamente complejas como glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, glándulas que generan el cabello, como los folículos capilares, y otros tejidos que se encargan de ser algo protector que regula la temperatura y demás funciones. Todos estos sistemas hacen parte de nuestro organismo. Para continuar con toda la parte musculoesquelética, vamos a mirar entonces toda esta parte del peso. En este momento, el índice de masa corporal es una fórmula que aún se toma porque nos permite hacer ciertas conclusiones, pero no tomar decisión en intervenciones de salud. ¿Por qué? Acá tenemos un ejemplo claro. Tenemos dos mujeres, ambas tienen una estatura de 1,60 metros, perdón. Tenemos las dos con 64 kilos y ambas tienen un índice de masa corporal de 25. Eso quiere decir que las dos mujeres tienen clasificación de sobrepeso, pero estos cuerpos se ven completamente diferentes. Este de la izquierda se ve mucho más musculoso y este se ve mucho más abundante en tejido graso. Las dos tienen sobrepeso porque en la relación entre la talla o la estatura y su peso quiere decir que su estatura, que es el tamaño de su esqueleto, tiene una capacidad máxima de carga y en este momento está siendo excedida, en un caso por masa muscular y en otro caso por masa grasa. Entonces podemos tener sobrepeso a expensas de cualquiera de los dos tejidos. Sin embargo, no el sobrepeso es una condición que atente directamente contra la salud de forma compleja. Es decir, si el sobrepeso que yo tengo es porque tengo muy buena masa muscular, mi porcentaje de grasa es adecuado, no estoy reteniendo líquidos, pero además soy una persona físicamente activa que no presenta molestias en sus articulaciones y se preocupa por trabajarlas, ahí no tenemos problemas con ese pequeño sobrepeso. Pero cuando es por exceso de grasa, incluso así mi peso esté adecuado, si yo tengo un exceso de grasa y si tengo un peso adecuado es peor, porque quiere decir que si mi peso está bien y tengo mucha grasa, tengo poco músculo, esta condición es a lo que se le conoce como obesidad o en este momento como adiposidad. Y esto sí juega un papel muy contraproducente contra el funcionamiento del cuerpo en general, porque la grasa en demasía genera tóxicos, sustancias proinflamatorias que hacen que mi cuerpo no funcione de manera adecuada y cotidiana. Por eso entonces, hablando de adiposidad y de obesidad, tenemos este ejemplo. Acá a la izquierda tenemos una persona que se ve grande, se ve voluminoso. Todo lo que vemos en amarillo debajo de la piel es grasa acumulada y tenemos esta parte de grasa amarillita localizada dentro del abdomen. A esta grasa debajo de la piel se le llama grasa subcutánea y aunque tiene repercusiones importantes cuando es demasiada, no es tan peligrosa como esta del centro a la que le llamamos grasa visceral. La grasa visceral es la que se acumula dentro de los órganos vitales, principalmente en esta región del centro, y encontramos que es la más peligrosa porque así como los órganos están por fuera, están también por dentro, incluidas todas las arterias y venas. Esto hace que tengamos probables taponamientos y que sea realmente una causa de enfermedad cardiovascular. Resulta que a esta persona grande le dicen que tiene que bajar de peso porque pesa mucho, tiene sobrepeso, tiene obesidad, le dijeron de todo en esa consulta y a esa persona le dicen que tiene que dejar de comer tanto. Y ella se obsesiona y se pone muy juiciosa, muy rigurosa y deja de comer un montón y se convierte en esa persona que tenemos a la derecha. Resulta que esta persona ya no tiene esa acumulación excesiva de grasa bajo la piel, pero aquí vemos dos condiciones particulares. La primera es que esa grasa visceral no solamente se mantuvo, sino que empeoró, porque ya la vemos mucho más arriba. Y además encontramos que aquí había una masa muscular muy importante, cosa que ya no está acá porque estos huesos se perciben casi completamente. Esto habla entonces de una pérdida de masa muscular, lo que me lleva a decir que esta persona de la derecha probablemente tiene un peso adecuado para su talla, pero además de tener un peso adecuado, tiene obesidad porque tiene más grasa de la que su cuerpo necesita, ubicada en un lugar muy peligroso, pero además tiene desnutrición porque ha perdido su masa muscular. Entonces,
Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos es de composición corporal. Una mujer debe tener un porcentaje de grasa más o menos entre 20 y 33%. Se puede ver en cualquiera de estas 5 formas. Estas 3 del centro, la de arriba a la derecha y la de abajo a la izquierda. Y esos tipos de cuerpo son saludables probablemente. Probablemente porque si mantenerme así daña mi salud mental, me exige que no tenga amigos, ahí ya no hablamos de salud. Pero un cuerpo que se ve como el de estas dos de la izquierda arriba o las dos de la derecha abajo, ya no podemos hablar de que sea tan saludable, porque esta carece de grasa y esta la tiene en exceso. Y la grasa es la materia prima de las hormonas. Su desequilibrio en el cuerpo se traduce en desequilibrio en el funcionamiento del mismo. Y empezamos a ver cómo los ovarios poliquísticos, la tiroides, la producción de estrógenos y de progesterona empiezan a alterarse y sufrimos de un montón de condiciones, incluido probablemente dolor crónico a falta de grasa en el caso de las de arriba por este tipo de condiciones donde nos dicen que este es el ideal de salud de cualquier cuerpo. Vamos a ver entonces si un cuerpo saludable solamente se traduce a cómo se ve o un cuerpo saludable se traduce en cómo se mueve y cómo se siente. Nuestro cuerpo no puede ser sometido solamente a juicios visuales de que si tengo un gordito, entonces ya no estoy saludable, sino que pone X talla de ropa, no estoy saludable. Nuestro cuerpo tiene que empezar a sentirse más de cómo se ve y de cómo lo ven los demás o cómo nosotros lo percibimos incluso, porque el espejo no siempre nos dice la verdad. La salud se mide en funcionalidad y en ese sentido, si yo no soy flexible, no tengo velocidad, no tengo fuerza, no tengo coordinación, quiere decir que si tengo que salir corriendo porque mi vida depende de ello y no soy capaz de hacerlo porque me voy a caer, porque soy torpe, porque no tengo equilibrio, porque mi peso no me lo permite, porque no tengo la suficiente masa muscular y soy demasiado delgado por el contrario, estas condiciones no son saludables. La invitación hoy y para siempre es primero a que ustedes habiten el cuerpo que tienen y empiecen a identificar su salud de una manera completa, individual, consciente y siempre basada en cómo funciona su cuerpo, cómo se siente, si tiene dolor, si puede hacer cosas, si puede tener más habilidades. Estas habilidades físicas de las que les hablaba ahorita solo se construyen por medio de la actividad física. Hacer ejercicio no es un proceso para bajar de peso. Hacer ejercicio es un proceso para vivir mejor, para estar vitales, para estar sanos, para mantener nuestra memoria íntegra, para poder aprender, porque incluso en esos procesos cognitivos ayuda la masa muscular. Un cuerpo saludable no es como nos lo muestran en redes. Un cuerpo saludable es como lo sentimos nosotros, mientras estamos muchas veces perdiendo tiempo valioso consumiendo contenido que solo afecta a nuestro cerebro. Recuerden que todo lo que nuestro cerebro cree va a buscar la posibilidad de crearlo o de confirmarlo por medio de las acciones. Así que si yo considero que soy perezoso, que no me gusta hacer las cosas, que no me gusta hacer ejercicio ni actividad física, mi cerebro va a buscar por todos los medios confirmarme eso. ¿Por qué no cambiamos un poquito la idea? Empecemos por hábitos más fáciles. Empecemos simplemente por respirar mejor y de manera consciente 2 veces al día. ¿Y qué tal si a esas 2 veces al día de respirar mejor le sumamos 5 vasos de agua en momentos fijos que yo todos los días haga? Por ejemplo, si todos los días me lavo los dientes 3 veces, esas 3 veces voy a acompañarlas de un vasito pequeño con agua. Ahí ya tengo más de 600 mililitros acumulados.
¿Y qué tal si después de hidratarnos mejor empezamos a aprovechar momentos pequeños para movernos un poco más? Caminar un poquito más de regreso a casa o de ida hacia el transporte, aprovechar para hacer pausas activas o en la mañana empezar por 5 sentadillas cuando me despierto y progresivamente todos los días incrementar una más hasta llegar a 100. Este tipo de actividades nos motivan y nos ayudan a mejorar no solo nuestra condición física, sino nuestra salud mental, emocional y en general toda nuestra disposición de salud. Queremos recordarles que desde Bienestar Institucional estamos disponibles para ustedes desde Promoción Salud con consulta médica, nutricional, con nuestro componente de desarrollo humano, con atención psicológica y que todo puede hacerse por medios virtuales. Los invito a que si quieren acceder a los servicios de salud, puedan escribir a doctorsalud@itm.edu.co o si desean atención virtual solo de nutrición, me dejen su dato en la asistencia a este evento, donde dice deseo atención nutricional virtual, marquen sí para ponerme en contacto con ustedes y entregarles la agenda por medio de la cual podemos contactarnos. Estas asesorías se aprovecharán para analizar sus hábitos de manera individual y poder darles recomendaciones específicas e individualizadas y que puedan encontrar un mejor sentido de su salud. Les recuerdo, mi nombre es Eliana Yepes, soy nutricionista de bienestar universitario y quiero darles las gracias por haberme acompañado en esta ponencia. Ustedes son importantes para nosotros y son nuestra razón de ser. Los invito a que diligencien completamente el formulario y me dejen saber si desean la atención para ponerme en contacto con ustedes. Muchas gracias y sean siempre bienvenidos.